Buenos días. El trabajo que vamos a presentar es la mejora en la productividad de la fermentación de la levadura Saccharomyces cerevisiae, COI 2012. Los autores son los que se muestran y pertenecemos al Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado en la Universidad de Oriente, en Cuba. Los procesos biotecnológicos son parte importante del desarrollo del ser humano. Presentan beneficios en importantes áreas industriales, como por ejemplo las industrias productoras de bebidas y licores, donde el microorganismo más utilizado para la producción de alcohol es la Saccharomyces cerevisiae, que no solamente se emplea en la producción de alcohol, sino también en la elaboración de complementos nutricionales, saborizantes, vitaminas y otros productos. La primera etapa, proceso de fermentación, constituye la producción de inóculos. En esta etapa, el principal objetivo es aumentar el volumen de las levaduras. Es una etapa que comienza a nivel de laboratorio con un medio esterilizado formado por agua, miel, fosfato y urea en proporciones tales de garantizar 12 grados Celsius. Se deja reposar durante 24 horas y el volumen se incrementa a 120, 300 y 3200 mililitros. Se controla el pH en rango de 4 a 4,5. En la segunda etapa se pasa ya a los tanques cultivadores. En los tanques cultivadores el objetivo es lograr la concentración máxima de los microorganismos y se desea que pase el microorganismo a la siguiente etapa en el menor tiempo posible, de forma tal que se pueda incrementar el número de lotes producidos en menor tiempo. Por lo tanto, habría un mayor aprovechamiento del sustrato y una disminución de los costos de producción. Estas producciones tienen una alta demanda, puesto que la producción de etanol se emplea para la industria farmacéutica, para la salud, la perfumería y en la elaboración de bebidas alcohólicas. También se puede emplear en procesos industriales como solventes o como combustibles. Con la aplicación del campo magnético en rangos de intensidades desde 55 hasta 110 militeslas, se han logrado estimulaciones del crecimiento microbiano en distintos cultivos. Por lo tanto, el campo magnético se potencia como un agente que puede lograr aumentar la tasa de reproducción de la levadura, aumentar la biomasa y por lo tanto puede ser empleado en este proceso. Cada tratamiento empleado, como se observa en la siguiente tabla, tiene condiciones diferentes. Es por tanto que se hace necesario hacer el estudio del efecto del campo electromagnético para encontrar la mejor inducción magnética que propicie el crecimiento microbiano y por ende puede aplicarse a la reducción de los tiempos de fermentación en el tanque cultivar. El trabajo experimental se realizó en el Laboratorio de Microbiología de la Sala de Fermentación del Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado. Se empleó como microorganismo la cepa de Saccharomyces cerevisiae procedente del Banco de Cepas del Centro de Biotecnología Industrial de la Universidad de Oriente, equivalente a la nomenclatura internacional IMI 358542. El medio de conservación fue papa de estrozagar y a la temperatura de 28 más menos 2 grados y se le hicieron a la cepa, se le aplicaron las técnicas de determinación de purezas, concentración celular y viabilidad. La determinación de biomasa se hizo mediante gravimetría, se determinaron los azúcares reductores por el método de Eynon-Lane y se determinó la velocidad específica de crecimiento, factor de conversión del sustrato en células de biomasa y la productividad de la biomasa. El medio de cultivo empleado en la fase líquida es el que se muestra en la tabla con la composición de un 20% de miel final y enriquecido con sales, extracto de levadura y pectona. Se realizó el diseño de experimentos a un factor donde se determinó como factor la inducción magnética a dos niveles, 40 y 70 militeslas, y como variables dependientes la velocidad específica de crecimiento, factor de conversión, como ya había dicho, y la productividad de la biomasa. Los datos se procesaron
en el software StatGraphics Centurion, la versión 15. Los intervalos de trabajo fueron escogidos sobre la base de los resultados anteriores, por ejemplo, los de Hunt y Zavalin, que obtuvieron con intensidades de campo magnético de 20 a 30 militesla un incremento en un 17% del etanol producido y disminuyeron en 2 horas la etapa de fermentación utilizando un medio tratado sin microorganismos. En la etapa para la determinación de las variables fundamentales del tratamiento magnético se muestran en la siguiente figura. Primeramente se empleó un medio de cultivo que fue inoculado con la Saccharomyces cerevisiae, a la cual se aplicó el tratamiento magnético y se llevó a la etapa de fermentación. En la etapa de fermentación se tomaron muestras para poder determinar el conteo, el conteo celular por cámara de Neubauer. Se centrifugaron las muestras del precipitado, se realizó la determinación de biomasa por gravimetría de sobrenadante, determinación de azúcares reductores, la determinación de la densidad, la viscosidad y la tensión superficial del medio. Se tomó un experimento control, el cual no se tuvo tratamiento magnético y se desarrolló el mismo completamente. La velocidad de crecimiento, específica de crecimiento, factor de conversión y la productividad de biomasa se determinaron por las fórmulas que se muestran en la diapositiva, según el libro de Stanbury 2017, en el capítulo número 2, donde se enuncian los principios de la cinética de crecimiento microbiana y el libro se denomina Principios de la tecnología de crecimiento. La instalación experimental para el estudio del efecto del campo electromagnético es la que se muestra, donde se emplearon en este dispositivo se empleó un acondicionador magnético para el tratamiento que permitió variar la inducción magnética a 40 y 70 militesla, disminuyendo o aumentando la distancia entre las caras del magnetizador. Este dispositivo es un dispositivo imanes permanentes de tierras raras, neodimio y hierro boro, de dimensiones de 3 por 5 por 1 centímetro, cubierto con una estructura no ferromagnética de aluminio que le brinda protección. Los imanes están separados por la estructura de acrílico que se mostró y la cual tiene una abertura de 10 milímetros de diámetro para la entrada de una manguera. El dispositivo puede variar variando la distancia entre la pareja de imanes. Se puede variar la inducción magnética entre 40 y 170 militesla. Se decidió escoger las dos primeras para realizar el primer análisis. Toda esta instalación fue calibrada en el Laboratorio de Caracterizaciones Magnéticas del Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado mediante la caracterización de los imanes y la herramienta COMSOL Multiphysics 5. En la gráfica se muestra la inducción magnética de la pareja de imanes, tanto para la pareja de imanes A como para la pareja de imanes B. La caracterización realizada por el sistema. Como se observa en la figura, se trabaja con un campo magnético no homogéneo y la área de trabajo es la que se muestra en color rojo. El esquema de tratamiento magnético es este que está aquí, se hace pasar con una bomba peristáltica, el medio inoculado ya a través de los dispositivos del acondicionador magnético con una velocidad de 1,5 metros por segundo y un tiempo de residencia en el dispositivo de 0,04 segundos. Estos tiempos son coincidentes con los que se encuentran en la literatura y con los que se utilizan industrialmente para el tratamiento del agua. Por lo tanto, esto es una ventaja puesto que permite en un momento posterior el escalado de esta tecnología a los sistemas industriales. Con los resultados que se muestran en la primera figura se ve la concentración celular, se ve que el campo magnético influye sobre el crecimiento celular de la Saccharomyces cerevisiae en función de la intensidad del campo magnético, como se muestra en esta figura. Se ve que puede lo mismo acelerar el crecimiento que inhibirla.
y que los mejores resultados se obtuvieron para 40 militesla de inducción magnética. A las 16 horas de tratamiento magnético se obtuvo una concentración celular de 2,38 por 10 a la 11 células por mililitro. Esto indica que el cultivo necesita menos tiempo para alcanzar la misma concentración celular que alcanzaría un cultivo sin tratamiento. Por lo tanto, puede disminuirse el tiempo que la levadura permanece en el tanque cultivador en 8 horas. El crecimiento del microorganismo desde las 8 hasta las 16 horas de cultivo se encuentra en la fase exponencial, lo que se demuestra que se adaptó rápidamente a las condiciones del cultivo. En la figura se muestran las concentraciones de los azúcares reductores. Se muestra que en este tiempo coincide con un descenso brusco de las concentraciones de azúcares reductores. Y en cuanto al consumo de sustrato, el medio tratado con 40 militesla tiene un mayor aprovechamiento de esto, es decir, que se produce una mayor cantidad de biomasa con un menor consumo de sustrato. Estos resultados son similares a los obtenidos por Zapata y colaboradores en el 2005, los cuales obtuvieron que el microorganismo aprovecha mejor el sustrato del medio cuando está siendo crecido bajo la acción de un campo magnético de 25 militesla. Los parámetros de crecimiento microbiano son las herramientas que permiten predecir el desarrollo de la fermentación y evaluar los rendimientos y la productividad del proceso. En este caso, la velocidad específica de crecimiento para el experimento control fue de 0,117 horas a la menos 1 con un tiempo de duplicación de 5,92 horas. Según Fajardo Castillo y Sarmiento Ferrero, la velocidad específica en un medio de melaza de caña es de 0,080 horas al menos 1. Estos valores indican que el microorganismo en este caso se adaptó más rápido al sustrato de miel porque disminuyó el tiempo de duplicación. Esto puede estar dado por una mayor cantidad de azúcares reductores presentes. Para el experimento desarrollado bajo un campo magnético de 40 militesla, la velocidad específica de crecimiento aumentó en forma estadísticamente significativa con respecto al control, prácticamente en un 50%. Estos resultados implican que la disminución del tiempo de duplicación del crecimiento de la levadura en 2 horas aproximadamente explica que bajo ciertas condiciones del campo magnético se genera quizás una mayor adaptación del microorganismo, un aumento de la permeabilidad de la membrana de la pared celular, el cual está asociado a una mayor entrada de algunos iones de importancia metabólica. El microorganismo tratado con un campo 40 militesla, como se vio, obtuvo un mayor aprovechamiento de sustratos, transformación del mismo en el factor de conversión es el que indica estos resultados y son similares a los resultados obtenidos por Fajardo Castillo y Sarmiento Forero, que obtuvieron un factor de conversión de sustrato de 0,010 gramos de biomasa por gramos de azúcares reductores. Al compararlos con la literatura, se puede decir que en este caso hubo un mayor aprovechamiento del sustrato, aumentando la cantidad de biomasa en un periodo de fermentación de 24 horas. La productividad, por supuesto, se refleja estos mismos resultados y permite decir que la conversión mayor de sustrato en células obtenida para el experimento 40 militesla con respecto al experimento control es consistente con los resultados de la literatura, porque por ejemplo Hernández, Jiménez y Domínguez al aplicar una inducción de 25 militesla estimularon el crecimiento entre 8,7 y 43% para Saccharomyces cerevisiae y las mantuvieron expuestas por 24 minutos. En los resultados de Mathieu y Quindelán aplicaron una intensidad de 278 militesla al crecimiento de Saccharomyces cerevisiae y mostraron un aumento de la formación de biomasa de 24,3% y una disminución del consumo de sustrato de 26,9% en relación con el control. En el medio tratado con 70 militesla, la conversión del sustrato en células fue 16% menor comparado con el control.
Eso significa que en este caso el crecimiento celular disminuyó, por lo que no se aprovechó todo el sustrato. Y la productividad de biomasa también disminuyó, aunque no fue estadísticamente significativa, lo cual implica que el campo magnético es característico de cada microorganismo y que pueden existir intervalos estrechos en los cuales se estimula el crecimiento celular y para otros lo que hay es una inhibición del mismo y en cada caso habría que encontrar cuáles son los parámetros más vencedores. Esto es un resumen de los parámetros cinéticos obtenidos, donde se ve que la inducción magnética de 40 militeslas fue la que mejor resultados obtuvo para la levadura Saccharomyces cerevisiae con respecto al control. Se propone como una metodología aplicar el campo magnético a la salida del mezclador para antes de pasar a los cultivadores. Y como conclusiones, se propuso una instalación experimental para el estudio del efecto del campo magnético en el crecimiento de Saccharomyces cerevisiae, utilizando diferentes intensidades de campo magnético, con la aplicación de la inducción del campo magnético media de 40 militesla al cultivo de Saccharomyces se logró un aumento de la productividad de 34,69% con respecto al control y mejoró el tiempo de duplicación y con un tiempo de duplicación de 3,94 horas y se realizó un análisis preliminar de la factibilidad tecnológica para el tratamiento magnético en el crecimiento de Saccharomyces cerevisiae y se detectó que podía ser aplicado en el tanque cultivador disminuyendo el tiempo de la etapa de fermentación. Se recomienda realizar un estudio de la producción de alcohol de Saccharomyces cerevisiae con tratamiento magnético para la determinación del rendimiento producto-sustrato, realizar el análisis de factibilidad económica y realizar el estudio del escalado de la instalación experimental. Solo queda agradecer a los organizadores del Congreso por la oportunidad de presentar estos trabajos y a la Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba que proporcionó la oportunidad de presentar estos resultados en el Congreso y bajo los auspicios de la cual se realizaron estos experimentos. Igualmente, agradecer a las organizaciones que financiaron estos experimentos con proyectos territoriales y al Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado en la Universidad de Oriente de Cuba. Muchísimas gracias.